La naturaleza encierra a otras especies dentro de unas leyes por mí establecidas, pero tú, a quien nada limita, por tu propio arbitrio, entre cuyas manos yo te he entregado, te defines a ti mismo. Te coloqué en medio del mundo para que pudieras contemplar mejor lo que el mundo contiene. No te he hecho ni celeste, ni terrestre, ni mortal, ni inmortal, a fin de que tú mismo, libremente, a la manera de un buen pintor o un hábil escultor, remates tu propia forma. Me ha parecido adecuado abrir con estas palabras de Pico de la Mirandola en su famoso discurso sobre la dignidad humana para dar cuenta del carácter de una época. En el discurso se introducían reivindicaciones que iban a convertirse en axiomas del pensamiento humanista renacentista. ¿Cuáles serían? Para empezar, el derecho inalienable a la discrepancia, el respeto por las diversidades culturales y religiosas y el derecho al crecimiento y enriquecimiento de la vida a partir de la diferencia. Un texto, por cierto, que en realidad fue la preparación de Pico de la Mirandola, a modo de apuntes, para su participación en una de aquellas famosas disputas, es decir, de aquellos debates públicos de la época que se celebraban con motivo de alguna fecha señalada y donde se enfrentaban dialécticamente diferentes intelectuales del momento. Ya adelanto que la disputa, en este caso, iba a celebrarse para la Epifanía de 1487, y es que lo que ocurrió es que ni tan siquiera llegó a producirse. Ya os podéis imaginar por qué, porque entran en juego unos personajes de los que Julie ha hablado anteriormente. ¿Por qué? Pues porque el Papa consideró que 13 de las 900 tesis que formaban parte del discurso eran diametralmente heréticas. Basta decir que nuestro protagonista, Pico de la Mirandola, no solo no se retractó, sino que insistió públicamente con una apología en la que se reafirmaban los puntos censurados, lo cual, os podéis imaginar, le valió la excomunión y tuvo que huir por un tiempo a Francia, donde además fue detenido, encarcelado y tiempo después, gracias a la ayuda de un buen amigo suyo, que era el rey Carlos VIII, pues fue liberado y pudo volver a Florencia, ¿no? Sin embargo, no sería readmitido como católico hasta 1493 por el Papa Alejandro VI. Pero volvamos a la cita con la que he empezado. El punto principal que se desprende de ella consiste principalmente en la que quizás sea la piedra angular del nuevo paradigma del Renacimiento: el desplazamiento de una visión teocéntrica de la existencia a una cosmovisión donde el ser humano pasa a ser el protagonista de la historia. Pero ¿quiere decir esto que la gente de este nuevo tiempo ha dejado a un lado la fe? No, pero sin duda se ve afectada la manera en cómo la persona que ha hecho suyo este nuevo paradigma vive su experiencia espiritual a partir de este momento. La experiencia de lo espiritual va a convertirse en un proceso de búsqueda activa, un viaje iniciático a través y hacia lo divino que yace a menudo dormido en lo más profundo del alma. Como un destello brillante, me vais a permitir la metáfora, en el fondo de unas aguas oscuras en cuyo fondo, en ese destello mismo, el que se sumerge descubre una llave. Y esa llave es la llave del alma que abre las puertas a una nueva comprensión. Una de las cosas más indicativas e importantes para comprender un poco el porqué de toda esta revolución del pensamiento, que a menudo se pasa por alto cuando uno accede a la lectura de un texto como el discurso sobre la dignidad humana, es la cita con la que abre este discurso al que yo he mencionado y una cita que expresamente no menciono hasta ahora. El texto, ese discurso, comienza diciendo «Magnum o Asclepi miraculum est homo». Gran milagro es el hombre, o Asclepio. La cita es precisamente del Asclepius, uno de los textos que conforman el Corpus Hermeticum, del que muchos habréis oído hablar, atribuido a Hermes Trismegisto, ¿no? Pero ¿quién era este Hermes Trismegisto? ¿Y por qué lo cita Pico de la Mirandola? Para eso tenemos que hacer un breve viaje en el tiempo a la Florencia de 1463. Es en ese momento cuando Cosme de Medici se hace con unos manuscritos que contenían los 14 primeros libros de lo que acabaría llamándose el Corpus Hermeticum. No olvidemos que apenas hacía 12 años de la caída de Constantinopla a manos de los turcos otomanos. Esa iba a ser la causa por la cual numerosos manuscritos que durante siglos habían circundado abundantemente por los territorios del Imperio Bizantino, que además desde la caída del Imperio Romano de Occidente
habían sido olvidados en nuestra región, iban a volver de nuevo, ¿no? Iban a irrumpir con fuerza hasta el punto de convertirse en uno de los pilares de aquel caldo de cultivo de finales del siglo XIV, donde humanismo, cábala, magia y neoplatonismo estaban en contacto constante, valga la redundancia. Hasta tal punto llegaba la obsesión con estos textos por parte de gran parte de la intelectualidad del momento, que Cosme de Medici encargó inmediatamente su traducción a uno de sus cortesanos. ¿Quién era? Marsilio Ficino. Marsilio Ficino, que era una figura clave del neoplatonismo renacentista, famoso por haber sido fundador y director de una institución en aquel momento muy importante y que ahora mismo casi nadie recuerda. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la Academia Platónica Florentina, o como a mí me gusta llamarla más, Academia Neoplatónica, porque de platónicos en realidad tenían poco y eran más bien neoplatónicos, que es otro asunto, ¿no? Además, Marsilio Ficino era el mentor intelectual de Pico de la Mirandola. Allí, si os fijáis, aquí hay como una especie de terraza cubierta. Ahí había una mesa muy bonita, una mesa de piedra redonda, en la que se juntaban todos los miembros de la Academia Platónica Florentina, y ambos eran miembros, ¿no? Marsilio Ficino era ya uno de los senior, por decirlo de alguna manera, y Pico de la Mirandola era el más joven. Ironías de la vida, era el más joven y además fue el que murió más joven, pero eso ya digo, no es cuestión de esta charla de hoy. Como digo, tal era la urgencia para Cosme, que ordenó a Ficino que interrumpiese la traducción de nada más y nada menos, lo que voy a decir es jodido, nada más y nada menos que los diálogos de Platón. Es decir, pensó que era secundario. ¿Para qué? Para que se centrara exclusivamente en traducir a toda máquina y en exclusividad los manuscritos del Corpus Hermeticum. Cumpliendo con su deber, en tan solo un año, Ficino ya los tenía listos. Seguramente la prisa de Cosme se debía a su temor por no poder leerlos antes de ver llegar el fin de sus días. Y es que justo el mismo año en que la traducción estaba lista, le llegó la muerte. No deja de causar cierta compasión que el responsable de haber traído a Europa una obra que llegaría a ser tan influyente fuera a su vez la persona que menos pudo disfrutar de ella. ¿A qué tanta expectación? Os estaréis preguntando. ¿Quién era el tal Trismegisto? Pues bien, según se deduce de los textos mencionados, ya no solo el Corpus Hermeticum y el Asclepius, este último cuya traducción al latín se atribuye, por cierto, al famoso Apuleyo, que algunos conoceréis por ser autor del Asno de Oro, una fábula de claras connotaciones esotéricas. Como digo, según todos estos textos, Hermes Trismegisto, que significa el 3 veces grande, sería un profeta pagano, de origen egipcio, anterior a Jesucristo, y si no anterior a Moisés, como mínimo contemporáneo de este. Los planteamientos de su pensamiento, recogido en esta variopinta miscelánea de textos atribuidos a su nombre, se enmarcarían en una tradición filosófica muy próxima al neoplatonismo propio del Egipto helenístico, de los 2 o 3 siglos antes de nuestra era. Si bien esta corriente de pensamiento, que pasaría a conocerse, ahora sí, como el hermetismo, a pesar de compartir con el neoplatonismo una característica básica, que era el monoteísmo, este monoteísmo era un monoteísmo, digamos, intelectualizante. No era el resultado más bien de una conclusión filosófica y no tanto, ¿no? de una revelación en otros contextos, como por ejemplo en el, vamos a decirlo así, en el tribalismo, en el monoteísmo tribalista de la religión judaica. Como digo, me pierdo porque puedo ir aquí sacando temas, pero es que si no, no acabamos nunca. Otra de las características, ¿no?, propias del hermetismo sería una cosa que iba a tener sus dificultades para encajarla con el cristianismo del momento, incluso también para los seguidores del hermetismo que profesaban la fe hebraica. ¿Cuál sería? La metempsicosis, es decir, la transmigración de las almas. Este iba a ser un punto conflictivo. Y en esto pues se diferenciaría también, además, por intentar amalgamar la influencia de otras corrientes de pensamiento, como serían el pitagorismo y la tradición iniciática de los órficos.
Además, el hermetismo incluiría como parte de su propia propuesta espiritual a prácticas, esto es muy importante tenerlo en cuenta, prácticas como la magia, la alquimia y las ciencias ocultas, como por ejemplo la astrología, además de otro tipo de mancias que ejercerían la función de aliadas en ese camino, en el fondo, que es el fin último del hermetismo, que es el retorno del alma al origen de todo, a la trastienda del universo, o como dirían ellos mismos, en sus palabras, a Dios o al Creador. Tratemos de entender entonces todo lo que esto significaba para unas gentes que planteaban un retorno a la grandeza del mundo antiguo en todas sus expresiones, así como una purificación del cristianismo hacia sus propios orígenes. Ese maravilloso y añorado mundo clásico hasta ahora parecía irreconciliable con el cristianismo y generaba no pocas angustias en los artistas y pensadores humanistas. ¿Cómo era posible, se preguntaban, que Platón, Aristóteles, Pitágoras, Homero, Virgilio, Cicerón, en definitiva, todas las grandes figuras y referentes de la antigüedad, estuvieran equivocados? Figuras que son un poco como el canon, ¿no? A mí también me gustaría añadir aquí a un personaje femenino que muchas veces se menciona de pasada, ¿no? Que sería Hipatia de Alejandría, por ejemplo, una importantísima neoplatónica de, pues eso, del contemporánea a los orígenes del hermetismo. Aquí ya metí un poco la pata porque he dicho los orígenes del hermetismo. Porque una cosa es la visión mitológica del hermetismo y otra cosa es lo que probablemente sea la realidad. Pero no nos avancemos. Ya digo, en serio, es muy necesario entender la angustia que había en esta pregunta por parte de personas que, hay que reconocerlo, eran profundamente cristianas y algunas de un cristianismo muy místico. Y para ellos era básico poder ensamblar una cosa con la otra, establecer una línea de continuidad. Así que hay que hacer un esfuerzo que desde hoy en día puede costar para entender esa necesidad. Y así es como la llegada de unos textos, estos que menciono, que planteaban una visión de la existencia desde un punto de vista cosmogónico y metafísico tan cercana, aunque con sus diferencias, a las religiones del libro, y que el supuesto autor, es decir, Hermes Trismegisto, en aquel momento no se consideraba un personaje mítico, sino que se interpretaba literalmente. Todo esto, además añadido al hecho de que hubiera sido contemporáneo o incluso anterior incluso a Moisés, de repente daba respuesta a toda esa angustia que acabamos de comentar. Ahora todo, desde esa visión cristiana de los humanistas del siglo XV, todo cobraba sentido. ¿Por qué? Porque en tiempos paganos habría existido un profeta y por ende también un grupo de personas que había accedido a una comprensión del mundo tal y como es visto evidentemente desde un punto de vista monoteísta, pero una visión del mundo muy similar a la de la tradición judío-cristiana. Un profeta, este Hermes Trismegisto, que en el fondo debemos entender, y esto es interesante, pero no nos podemos detener mucho porque ya daría solo para hablar una hora de eso, hay que entenderlo como una analogía, una versión griega del dios egipcio Thoth. Al mismo tiempo, Thoth, que es el dios del conocimiento y la magia, sería análogo también al Hermes griego. No es casual que este personaje mítico, fundador del hermetismo, y que se llame Hermes o 3 veces grande, lleve precisamente el nombre de Hermes, asimilable a Thoth, y encima se le atribuyan orígenes egipcios. Quedaba pues establecida la existencia de una filosofía perenne, una tradición primordial que enlazaría el mundo pagano con el presente cristiano. Y aquí cuidado, porque me gustaría añadir que en esta ocasión nos estamos centrando exclusivamente en cómo transformó el hermetismo la tradición esotérica occidental. Pero hay que tener en cuenta que del mismo modo en que estos textos fueron percibidos como fueron percibidos por parte de estos pensadores cristianos heterodoxos, que por otra parte también eran completamente revolucionarios desde un punto de vista cultural, lo mismo ocurrió exactamente en el mundo islámico y precisamente con el mismo tipo, con el mismo perfil de personas y de intelectuales. El mundo islámico, donde además la alquimia tenía una presencia, sobre todo en la mística sufí, que iban casi de la mano. Pero ya digo, es otro mundo. Sería como llamarlo, habría que cambiar el título de la charla y llamarlo el pensamiento hermético en la edad de oro del Islam y el nacimiento o el origen de la tradición esotérica del Islam. O sea, es
pero sería prácticamente análogo, ¿no? En otro contexto, desde el que ver más o menos la misma reproducción de un patrón muy similar de transformación de ciertas escuelas de pensamiento, es que, ya digo, sería muy complicado, ¿no? Tratarlo en esta ocasión. Por eso no tenemos tanto tiempo como para extendernos sobre el asunto, pero solo por hacer una mención, que creo que merece la pena, uno de los textos clave de la tradición hermética, que a muchos os sonará, que es un brevísimo texto conocido como la Tabla Esmeralda o la Tabla Esmeraldina, de la cual, si uno busca en Google, pues verá que hay pues unos objetos muy bonitos, ¿no? Parece que hechos de esmeralda. Ya adelanto que son un fake, pero en muchas webs conspiranoicas y demás la gente dice, ya tenemos aquí la Tabla Esmeraldina, y además parece que está escrita en púnico, lo cual es un poco una locura. Pero es una representación artística, ¿no? La Tabla Esmeralda, ahora recuerdo así un poco de memoria, pero la primera vez aparece mencionada en uno de los primeros libros místicos del Islam, creo que no sé si es del siglo VII aproximadamente, y aparece mencionada con otro nombre, pero se está hablando del mismo objeto, entre comillas, ¿no? Pero más que un objeto es un texto brevísimo, que en internet lo podéis encontrar, traducido a diversos idiomas, y es que no se tarda más de 5 minutos en leerlo. Y supuestamente en ese texto está incluida las instrucciones, evidentemente veladas, nosotros lo leemos y no entendemos nada, para cumplimentar, para lograr la gran obra, ¿no?, de la alquimia. En fin, este neohermetismo, que nace aquí en el Renacimiento, por llamarlo de alguna manera, porque en realidad es una amalgama de hermetismo, neoplatonismo, cábala, cristianismo esotérico y alquimia, dio lugar al nacimiento, de la mano de nuevas concepciones cosmológicas, como el heliocentrismo de Copérnico y las obras de Paracelso, de quien ha hablado Julia, a un nuevo mundo de referencias simbólicas que pervivió durante largo tiempo y en algunos casos pues todavía pervive de algún modo, ¿no? Pero detengámonos en este personaje que acabamos de mencionar. Seguramente algunas de las personas ya hayáis olvidado hablar de él, y para quien no hubiera oído hablar de él ya lo ha hecho de mano de Julia. Sería este personaje que se convertiría en clave. En clave ya no solo por ser uno de los pioneros de la medicina moderna, además de por su faceta de alquimista, que yo creo que ha sido la más recordada. No digo que sea la más importante, pero desde un punto de vista de la filosofía, de la historia de las ideas, evidentemente esa es la parte, digamos, con la que nos vamos a quedar hoy aquí, ¿no? Pero lo que no sabe la mayoría de gente es que en un momento en el que el cristianismo se debatía entre catolicismo y reforma, y después la contrarreforma como respuesta a las corrientes reformadas del cristianismo, a los protestantes, este hermetismo cristianizado, ¿de quién? Pues de Theophrastus, Philippus, Aureolus, Bombastus, von Hohenheim, Paracelso para los amigos, que además suena mejor. A él le gustaba que le llamaran Paracelso, porque, claro, con ese nombre igual imagino que en la escuela escolástica le hacían un poco de bullying, pobrecito, con ese nombre. Además ya vemos que tampoco era un señor especialmente agraciado. Pues por un momento, y sobre todo después de su muerte en 1541, además otro que también murió más o menos joven, aunque podemos intuir en esta representación idealizada que hay al otro lado, aunque idealizada no sé, prefiero el original, creo yo, pero aquí se supone que ya es en su última época. Supongo que tanto experimentar con la alquimia, claro, imagino que estar trajinando con mercurio y bueno, con azufre, aunque bueno, con el azufre tampoco pasa nada. Yo tengo alguna experiencia con azufre, no respiré azufre y aquí sigo, ¿no? Pero bueno, quizá por eso hablo de estas cosas. Ya digo, su pensamiento acabó convirtiéndose casi, para unos pocos, en una alternativa desde el cristianismo, vamos a decirlo así, o desde un cristianismo extraño, una alternativa tanto a la opción protestante como a la opción católica, ¿no? ¿Por quién? Pues por seguidores suyos, como por ejemplo Oswald Kroll, que creo que ha aparecido mencionado también en la exposición de Julia, también lo conocían como Crollius, por representar precisamente eso, ¿no? Bueno, ahora que se habla tanto, bueno, quizá ya no tanto, en su día se hablaba de terceras vías, pues Paracelso era la tercera vía, ¿no? Así le fue.
¿Cómo se conocería a esta alternativa, a esta religión nueva, ¿no? Él no la llamó así en ningún momento, pero así la definía el propio Oswald Kroll como la religión de las dos luces. ¿Cuáles serían estas dos luces? Pues según el propio Kroll, en el prefacio de su Basílica Química, uno de los más interesantes textos alquímicos de la época, decía lo siguiente. En este frontispicio, que aparece aquí no exactamente, porque esto es, digamos, como la portada, sino ya en el interior, digamos, que la presentación, para explicar un poco en qué consistía ese libro, decía: el sumum de la verdad teológica y la filosófica y la fundación de una religiosidad perfecta a partir del libro de la gracia y el libro de la naturaleza. Y esta religión pronto tuvo un nombre: Theophrastia Sancta, evidentemente en honor de Teofrasto, ¿no? Pues a Paracelso. Detengámonos un momento a analizar la imagen porque creo que vale la pena. Esta imagen, que a priori es como un caos, uno empieza a ver mil cosas y dice, bueno, ¿por dónde empiezo, no? Yo no la he escogido precisamente porque me parezca la más bonita, desde su punto de vista estético. Simplemente porque creo que recoge claramente, es como una declaración de intenciones, ¿no? Resume perfectamente lo que serían los rasgos principales del pensamiento hermético. En ella podemos ver cómo aparecen representadas ambas luces. Si os fijáis, en la parte superior, donde está el triángulo aquel, podemos observar la luz de la gracia, representada bajo la forma de un triángulo de fuego. No se intuye muy bien, pero se supone que lo que rodea al triángulo es fuego, son llamas. En este triángulo, en cuyo centro, si os fijáis, aparece inscrito el tetragrammatón, el nombre oculto de Dios, podemos ver escrito en minúscula en sus vértices, no sé si se ve muy bien, os podéis fijar que aparecen representadas, evidentemente, las figuras de la Trinidad cristiana, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Pero en mayúsculas, y eso no es casual. En mayúsculas, a los lados del triángulo, aparece otra cosa. Está cristianizada, evidentemente, pero en este caso es la Trinidad hermética. La Trinidad hermética que originalmente era Dios, cosmos y hombre. No, aquí Mesías se ha cambiado por cosmos. De todos modos, el Cristo, entendido como no como el Jesucristo histórico, sino la figura, el Cristo, no deja de ser una transposición del logos griego. Sería el verbo, y por lo tanto, este verbo, este logos, tanto en hermetismo como en neoplatonismo y cristianismo, sería la emanación mediante la cual el Dios inaccesible da lugar al cosmos. Este logos, en el caso del ser humano, tendría un equivalente directo que sería el nous, el intelecto platónico, la parte más cercana a la divinidad del alma humana, la inteligencia, digamos, de carácter más espiritual, más intuitiva. Este nous, según los pensadores herméticos, sería la única vía por la cual se puede acceder y ascender en esa cadena áurea de las emanaciones, que es otro concepto también hermético, en la cual todo emana directamente desde el origen de todo y todo tiene parte de divinidad, desde la deidad incognoscible directamente hasta el más humilde de los minerales, lo cual enlaza un poco con esa visión de reencantamiento, vamos a decirlo así, o de recuperar una religión viva de las cosas, un poco relacionada tangencialmente con lo que decía Julia, ¿no? De que todo en parte está vivo, ¿no? Todo en parte está vivo, perdón. Ya digo, sería este nous, esta capacidad equiparable al logos, lo que permitiría viajar desde el mundo de arriba al mundo que está abajo. Y esto es importante porque aunque el pensamiento hermético acabó pues, por convertirse en una especie de religión de la mente, altamente intelectualizado, todos sabemos que en última instancia hay cosas pues a las que solo puede accederse desde la praxis de alguna forma de mística. Da igual lo mucho que queramos pensar las cosas, al final hay que intuir, hay que dejarse llevar, hay que vivenciar las cosas, ¿no? Y en el caso del pensamiento hermético, esta praxis, esta función, correspondería a 3 vías sobre las que volveremos en un rato, que serían la alquimia, la astrología y la teurgia. Pero volvamos al grabado, porque envolviendo a ese triángulo de fuego, observamos cómo se ve rodeado por diferentes astros donde se inscriben entidades espirituales y virtudes relacionadas con el mundo del espíritu.
¿no? Pues tenemos aquí los ángeles, los arcángeles, las virtudes, las potestades, etcétera, ¿no? Todo categorías muy ligadas al espíritu y a lo intelectual. Justo debajo, y para eso vamos a bajar a esta zona de la imagen, vamos a mirar, a ampliar un poco más, porque creo que esta es la apuesta más interesante del pensamiento hermético. Hemos visto la luz de la gracia y ahora estamos en la luz del libro de la naturaleza. Ya digo, esto es clave para entender el hermetismo. En este caso, a cada uno de los lados corresponde una de las 3 esferas del ser humano. Por ejemplo, si os fijáis, ánima, corpus, spiritus, ¿no? Tenemos el alma, que en términos biológicos estaría relacionada con el mundo animal, lo podéis ver también ahí en la imagen, ánima, animalia. Estaría relacionada, como digo, con este mundo animal, en tanto el alma es personal. Y sabemos que los animales son conscientes de sí mismos y, por lo tanto, esas serían las correspondencias, ¿no? Aquí ya entramos en un lenguaje que, como comentaba Julia, muy ya de esas correspondencias, de esas analogías simbólicas, que evidentemente son válidas. Pueden ser más o menos válidas desde un punto de vista universal, a un nivel, digamos, discursivo, filosófico, pero hay que vivenciarlas. Igual hay gente a la que este camino pues no le funciona. Al fin y al cabo, las propuestas espirituales son caminos, ¿no? Y a todo el mundo no le funcionan del mismo modo o directamente no conectan. ¿Cuál sería esa otra potestad? Sería el espíritu, que en este caso estaría relacionado con el mundo vegetal, en tanto el espíritu es trascendente, pero no es exclusivamente personal. Aquí yo la veo un poco cogida con pinzas, ¿no? Esta analogía con el mundo vegetal sí que lo puedo ver más o menos relacionado con el elemento del aire, ¿no? Por esa analogía con el tema de la libertad, ¿no? Que no está sujeto tanto a cambios físicos, materiales, aunque también. Pero si vamos directamente al cuerpo, este yo creo que es de los más fáciles, ¿no?, de comprender. En este caso estaría puesto en relación con el mundo de los minerales, considerando que el cuerpo, y esto es una visión muy hermética, también parecida al gnosticismo, aunque en realidad el gnosticismo y el hermetismo son bastante opuestos, pero sin embargo comparten algunas cosas. Y una es esta visión del cuerpo humano, que no es que se desprecie, como sí que se desprecia en el gnosticismo, pero el cuerpo, en tanto pertenece completamente al mundo de la materia, no tiene conciencia por sí mismo, del mismo modo en que los materiales inertes, como por ejemplo los minerales, no tendrían conciencia de sí mismos. Si nos fijamos, podemos ver cómo a cada una de estas facetas del ser humano está ligado pues, un elemento, y a su vez a cada una de las vías herméticas que hemos mencionado. La alquimia, por ejemplo, fijémonos en que especifica alquimia médica. Lo podéis ver aquí, alquimia médica. Esto es importante, que hable de médica, y va muy relacionado con lo que comentaba Julia respecto al fármaco, ¿no? Esto es contemporáneo de la época, de esa especie de transición que comentaba Julia. Aquí está operando también ese espíritu controlador de la naturaleza y de los medios y sobre todo de la química, ¿no? Y se está advirtiendo, por ejemplo, el uso que se debe hacer de la alquimia, ¿no? La alquimia debe ser usada como algo médico, ¿no? Como algo positivo, curativo. No debe transgredir otras cosas, ¿no? En la visión que hay desde el pensamiento hermético. Luego estaría también la teurgia, que en este caso aparece bajo la forma de la cábala, que la tenemos al lado derecho, que estaría relacionada también pues, con la astrología, que aquí se relaciona con la magia astrológica. Esta sería, ya digo, la tríada básica de la praxis hermética. Arriba tenemos todo lo que es el corpus intelectual y aquí la praxis. Todo este mundo natural vemos que está regido por los signos del zodíaco, que rodean completamente la rueda de las estrellas fijas e inmóviles. Esto ya se estaba convirtiendo más en una visión simbólica que no real, porque desde Copérnico y demás ya se vio con Tycho Brahe y compañía que las estrellas de fijas e inmóviles, más bien nada.
pero seguía teniendo valor desde un punto de vista cosmológico, no tanto científico. Funcionaba como lenguaje simbólico. El mundo, en este caso, estaría sujeto a las leyes del cosmos, al contrario que el otro, que estaría como ilimitado. Hay una serie de astros y demás que están como emitiendo fulgores y como si estuvieran en constante explosión. Aquí es un sistema perfectamente cerrado y por eso hacen falta esas tres ciencias, entendidas en aquel momento, para interpretar la naturaleza. Y sobre todo para interpretarla y para conocer las leyes que la regulan. En el fondo, para ellos, dedicarse pues esto, ¿no? a la astrología, a la cábala o la teología o a la alquimia, no era otra cosa que intentar comprender el mundo, pero además enlazar mediante este teatro simbólico que podía ser el mundo, intentar desvelar las verdades de lo que hay en el triángulo de arriba, que es inaccesible para la mente humana. En fin, es que me alargo. Todo esto ni lo tenía escrito y ya me voy alargando. Pero vale la pena fijarse en una frase que rodea el círculo, que es esta que está en mayúsculas, justo debajo de los signos del zodíaco, que entra un poco en advertencia y se relaciona con ese espíritu que comentaba Julia, ¿no? Evidentemente aquí visto desde ese otro lado. Advierte en latín, dice: reza y trabaja juzgando que todo es vano, excepto amar a Dios y servirle solo a Él. Esta frase, independientemente de que esté o no formulada desde un sentido de piedad cristiana, está recordando al lector y quizá futuro buscador que la práctica de estas vías, de estas ciencias, el uso de estas herramientas, solo ha de tener un fin benéfico y un objetivo de transformación y mejora espiritual. Y por tanto, no se acepta que dentro de este modo de pensamiento, que estén al servicio de deseos materiales ni personales. Recordemos, en aquella época, en aquellos siglos, la obsesión de alguna gente cuyo principal interés con respecto a la alquimia era hacerse de oro vendiendo pociones o, interpretando literalmente las metáforas, convertir el plomo en oro. También, en el caso de la magia, a quienes acuden a ella pues con objetivos puramente mundanos y egoístas, también se les hace esta advertencia, ¿no? Y aquí yo me voy a meter un poco en terreno pantanoso, porque es un terreno que yo además controlo poco, pero algunos de los amigos y amigas que estáis aquí presentes sabéis, y tenéis pues la suficiente experiencia con la praxis mágica, y seguro que más allá de interpretaciones o aproximaciones religiosas, supongo que algo de acuerdo estarán en que cuando uno pues está dispuesto a transgredir, a adentrarse en ese sendero de la mano izquierda o directamente a realizar unas prácticas dañinas o con un objetivo puramente egoísta, lo cual es, cuidado, perfectamente legítimo desde un punto de vista de libertad. Ahí yo ya no entro, pero por lo que me habéis comentado alguno de vosotros, también cuando uno transgrede, ¿no?, ha de estar dispuesto a pagar el precio. El precio que pueden tener algunas de estas acciones. Y no me estoy poniendo aquí especialmente esotérico ni kármico, no hace falta complicarse mucho. Simplemente aquel famoso dicho del refranero, ¿no?, que dice que quien juega con fuego pues se quema. ¿Con esto qué me estoy refiriendo? ¿Con alguna potencia sobrenatural? No, simplemente que pues cuando uno intenta hacer daño a otros y esos otros tarde o temprano se enteran, pues es probable que no uno, no dos, pero al tercero, pues igual te agarre la mano, ¿no? Te agarre la mano y te la devuelva. Pero bueno, luego si queréis ya lo podemos comentar en el turno de preguntas. Volvamos con el emblema, ¿no?, que nos ocupa. Para terminar con la descripción, seguro que ya os habréis fijado en los personajes que aparecen al lado y lado. Aquí tenemos a un viejo conocido, al amigo, bueno, Paracelso. Y es que todos y cada uno de ellos corresponden a diferentes personas, algunas más reales que otras, consideradas como los grandes de la tradición hermética, ¿no? Habría más, pero estos serían de los principales. Vamos a ver si... No lo quiero reducir demasiado, porque interesa que se vean bien,
Por ejemplo, ¿por quién podríamos empezar, no? Pues podemos empezar por la que hay arriba del todo, a la izquierda, que sería el propio Hermes Trismegisto, que no me voy a detener mucho en la descripción evidente porque es que ya se ve cómo van. O sea, es absurdo que yo diga va con una túnica y demás. Es importante los emblemas alquímicos que hay en cada una de las imágenes y pueden pasar desapercibidos. No tenemos tiempo tampoco, ni yo tengo el conocimiento como para ponernos ahora a dilucidar sobre qué representa exactamente desde el punto de vista de la alquimia el ave fénix, pero simplemente notar que ahí lo tenemos. La salamandra, por ejemplo, que la tenemos justo aquí abajo. También, ¿cuáles más tenemos? Pues tenemos al pelícano, justo arriba a la derecha, dando de beber su sangre a sus hijos, que es un símbolo que pertenece a la alquimia, pero también tiene orígenes en el cristianismo esotérico, ¿no? Es una imagen que está más relacionada con ese mundo. También el uroboros, que aparece justo aquí, con Morienes, el romano. Todo esto serían supuestos profetas o figuras herméticas. Este es uno quizá de los menos conocidos. A ver si lo puedo ampliar. Bueno, ampliar, que se vean. No. Bueno, Heber, yo creo que así se ve más o menos bien, ¿no? Se intuye. Tenemos también a Roger Bacon, que lo incluyen también como uno de los hermetistas más importantes, que como digo aquí aparece con la salamandra, y también pues al hexagrama, representado aquí por Ramon Llull, el hispano, que me parece a mí que Ramon Llull no lo viene siendo, porque todo esto viene de una confusión. Es una época en la que aparecen muchos textos bajo nombres un poco absurdos. Empezaron a aparecer un montón de tratados sobre alquimia, en el siglo XV, XVI sobre todo, y en el XVII ya se popularizaron, bajo el nombre de Raimundus Lullius. Y todo el mundo sabe, luego los que han investigado, que Ramon Llull precisamente no se dedicó al hermetismo ni a la alquimia, a otras cosas sí, ¿no? Y ocurría que muchos autores, para salvaguardar su anonimato, firmaban con seudónimos, ¿no? Igual que en los primeros tiempos del cristianismo, ¿no? Pues se dio cuenta la gente, ¿no?, de que había dos Dionisios Areopagitas, por ejemplo, ¿no? Y claro, resultó que uno era el pseudo Dionisio. Era alguien que hacía firmaba los documentos con el nombre de otro, ¿no? Y esto luego fueron los filólogos y los filósofos los que tuvieron que dilucidar ahí en esas contradicciones, ¿no? Por eso digo que aquí Ramon Llull es una figura mitológica, ¿no? Se está refiriendo claramente al Ramon Llull de esa tradición. El que más emblemas tiene asociados sería, lógicamente, Paracelso, que es aquí como el King. Él es el auténtico del King. Le faltaría la careta un poco y la corona sería interesante. Yo me lo imagino a veces así. Tiene, evidentemente, las dos potencias, lo femenino, lo masculino en forma del sol, la luna. Tiene otros emblemas que es bastante complicado intuirlos desde aquí. Y una cosa muy importante, la espada. A Paracelso se le representa muchas veces con una espada que tiene una palabra que es azoth. El azoth, en este caso, por citar, para no decirlo yo, sino que lo diga alguien pues con conocimiento de materia, voy a citar a Eliphas Levi, que en su libro Magia Trascendental hablaba en estos términos. El azoth, o medicina universal, es para el alma razón suprema y justicia absoluta. Para la mente, la verdad práctica y matemática. Para el cuerpo es la quinta esencia, la cual es una combinación de oro y luz. En el mundo superior o mundo espiritual es la materia prima de la gran obra, la fuente del entusiasmo y la actividad del alquimista. En el mundo intermedio o mundo de la mente es la inteligencia y la capacidad de una persona de ser industriosa. En el mundo inferior es el esfuerzo físico. Yo entiendo que es un poco duro a estas horas hablar de Eliphas Levi, porque, bueno, en fin, no es lo más digerible, ¿no? Pero si me permitís, vamos a pasar, no sé por qué se me ha reseteado esto, vamos a pasar directamente a dejar por un momento las imágenes, luego volveremos a comentar algunas más, de manera mucho más rápida. Y volvamos por un momento a cuando comentábamos
esa tercera vía, ¿no? En que podría haber consistido ese hermetismo cristianizado, pero tolerante hacia otros credos, eso sí. Ese hermetismo quizá del siglo, sobre todo del siglo XVI, no tanto de los inicios a finales del siglo XV. Y este hermetismo cristianizado representaba, como dije, esa alternativa, ¿no? Frente a una Europa que estaba fracturada entre la guerra entre católicos y protestantes. Hay que decir que más allá de unas pocas décadas, donde esto fue más o menos tolerado por la Iglesia, décadas en las que, por ejemplo, ocurre algo inaudito. Muchos de los que hayáis viajado a Roma, por ejemplo, pues no sé si os habéis fijado que Miguel Ángel pintó en un mismo espacio, como la Capilla Sixtina, a las sibilas del mundo antiguo, compartiendo espacio con los profetas bíblicos. No están ni pintadas más pequeñas, ni en cualquier otro sitio, no, están intercaladas en el techo de la Capilla Sixtina, profeta bíblico, sibila, profeta bíblico, sibila, haciendo, digamos, caso, siguiendo esta línea en la cual todo está conectado, ¿no? Desde los tiempos de las sibilas, desde el mundo pagano, hasta la actualidad, entendida como la actualidad de ellos, ¿no? Del siglo XVI. Sea como sea, esto fue algo que duró bastante poco, puesto que la animadversión de la Iglesia fue aumentando progresivamente. No hay que olvidar la excomunión de Pico de la Mirándola, por ejemplo, por esas acusaciones de herejía. Y esta animadversión, ya digo, fue aumentando hasta que llegó el punto, con el recrudecimiento del dogmatismo por parte tanto de católicos como protestantes, en esa guerra que ambos tenían por el control de Europa, que tanto unos como otros acabaron proscribiendo completamente la propuesta hermética. Y desde entonces se consideró pura y simplemente herejía. Para más INRI, y siento soltaros este bombazo a estas alturas, en 1614 un filólogo suizo de nombre Isaac Casaubon vino a fastidiarlo todo, porque después de analizar los textos atribuidos a Hermes Trismegisto, concluyó que se trataba de obras escritas en griego entre los siglos II y III de nuestra era, es decir, después de Cristo. Se siente, ¿no? El caso es que después de este análisis filológico no se podía afirmar que eran la obra directa de un antiquísimo sacerdote egipcio pagano. Esto, que hoy en día puede parecernos pues no excesivamente dramático ni desastroso, es más, lo decimos aquí como bromas, reímos un poco y demás, en aquel momento eso era un, madre mía, vaya melocotonazo que nos acaba de caer, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos con esto, no? Pues en su momento, desde el momento en que se desmonta esa idea de que el hermetismo, ese paganismo profético, prefiguraba el cristianismo y ya no era más un precursor, sino que era una forma de paganismo intelectualizado posterior a Jesucristo, pues desde entonces se despreció y se dijo, bueno, pues para hacer cosas cristianas, pues seamos cristianos, ¿no? ¿Para qué nos hace falta esto? Desde entonces, el hermetismo se convirtió en una corriente ya no minoritaria, como lo era, sino directamente marginal. Y a menudo, teniendo en cuenta sobre todo, más o menos, iba a decir el nivel de tolerancia, no, el nivel de intolerancia de los estados que legislaban, si eran más radicales o menos en materia religiosa, pues a veces se convertían en grupos semiclandestinos o directamente clandestinos. Muchos de quienes continuaron esta tradición decidieron hacer caso omiso a las pruebas de este Isaac Casaubon, este gran troll del momento, y otros pensaron pues que quizá la manera de una solución más o menos algo sofisticada al problema era que, bueno, que el hecho de que los textos se hubieran escrito en griego entre el siglo II y III de nuestra era, eso no implicaba pues que no fueran depositarios de una tradición egipcia muy anterior en el tiempo, eso sí, de la cual los textos originales se desconocen y alguien los puso por escrito en el siglo II y el siglo III, o simplemente fue tradición oral, ¿no? Sería una opción de verlo, que no sería ni la de todo esto es una mierda y se lo han inventado, o Isaac Casaubon era un, como dirían en algunas webs, era un Illuminati, era un desinformador, estaba pagado por la CIA del momento, ¿no? Por el Vaticano. En fin, fuera como fuese, el caso es que a partir de este momento, esa tradición hermética, en forma de continuidad o simplemente como influencia, se refugió en los últimos coletazos de la alquimia del siglo XVII,
que por cierto fue el momento que dio pues las obras más maravillosas, de las cuales, si queréis, ahora veremos algunas imágenes, así como también se refugió en algunas sociedades secretas o discretas, como los Rosacruces, o en cierto modo, aunque no literalmente, en la masonería especulativa de inicios del siglo XVIII. Veremos también cómo esta corriente de pensamiento, que en algún momento hemos llamado la religión de la mente, ha perdurado de alguna u otra manera hasta nuestros días. Pero antes de llegar a ese punto, volvamos de nuevo a hacer un repaso en forma de imágenes de cómo toda esta tradición fue madurando y fue expresándose gracias a su cada vez más intrincada relación con la alquimia, hasta el punto que casi se volvió inseparable. Ya no tanto se expresaba en obras textuales, sino en obras pues esencialmente dependientes de imágenes. Vamos a ver algunas de ellas. Vamos a ver si ampliamos esto en pantalla completa para que se vea mejor. Parece que no quiere. Vale, sí. Bueno, aquí tenemos la Capilla Sixtina, que me he olvidado de ponéroslo antes. Tenemos aquí intercalados Sibila, Profeta, Sibila, y etcétera. Tengo aquí algunos detalles más de las sibilas en concreto. Es muy gracioso el detalle de la sibila de Kuma, que es esta de aquí arriba, que yo creo que fue un cameo de algún amigo de Miguel Ángel, que estaba muy ciclado y le dijo: tú vas a ser la sibila de Kumas, ¿no? Porque, bueno, realmente es pavorosa. Y, bueno, aquí tenemos otras dos más idealizadas, ¿no? Y la tercera, que a mí siempre me ha recordado mucho a la Venus de Botticelli. No sé, ahora no recuerdo si son más o menos de la misma época. No, creo que Botticelli es anterior, pero, bueno, no sé, igual era la nieta de la modelo de entonces. Vamos, como digo, con las imágenes, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un emblema de 1724 aparecido en esta obra. No sé alemán, así que los que lo sepáis os lo pronunciáis en vuestra mente, y los que no, pues lo pronunciáis como lo pronunciaría yo en la mía, ¿no? Es de 1724, aunque la original es de 1604. Aparece aquí abajo, siempre aparece representado porque en 1604, supuestamente, dentro de la tradición Rosacruz, es cuando Christian Rosenkreuz reemerge de esa cueva, de ese retiro donde había estado oculto, ¿no? durante muchísimos años, y volvía, ¿no? Con una analogía también un poco, esto me lo saco de la manga, pero a mí me ha recordado eso, ¿no? Como una analogía un poco casi de la segunda venida, ¿no? Esa segunda venida de Cristo que nunca llega, pues Christian Rosenkreuz, poquitos años ya tuvo la segunda venida. Y aquí lo vemos saliendo de la cueva ante los discípulos que se maravillan, ¿no? de lo que están viendo. Sale aquí, evidentemente, sale de viejo resucitando tal como llegó al mundo. Es ese emblema a veces tan recurrente, ¿no? en la mitología, de que la muerte, en el fondo, volver de la muerte es renacer, ¿no? Y aunque no sea volver de la muerte, morir también es nacer de otro modo, ¿no? Aquí tenemos otra imagen, esta es la típica, ¿no? Esto aparece en una obra de Theophilus Schweikart, no sé cómo se pronunciará, bueno, y es la típica imagen que representa supuestamente el colegio invisible de la Hermandad Rosacruz. Tenéis muchas cosas, pero a mí me parece siempre una imagen muy bonita porque es como un grupo de gente que va por el mundo, itinerante, móvil, que contiene muchos saberes secretos y preciosos ahí por arriba que van flotando en forma de angelotes y astros que te comunican cosas, otros que intentan acceder pero se despeñan, y otros que si no se despeñan ya hay unos ángeles con una especie de bastones que te arrean. Otros tienen trompetas, una espada que te corta, ¿no? En fin, están como advirtiendo, ¿no? En parte también de que no cualquiera es válido para estas cosas y que hay que estar también dispuesto, a quien esté dispuesto a adentrarse en estas corrientes, a defender lo suyo pues con uñas y dientes, ¿no? Más imágenes. Esta a mí me parece muy bonita. Esta yo creo que es claramente alquímica, o por lo menos, aunque la obra se titula Cábala, es también del siglo XVII, de un autor muy importante, que luego os he dejado aquí una bibliografía para los que queráis coger, y ya digo, es una obra que para mí representa claramente una iniciación
en la cual, bueno, la liebre, no sé si alguna vez... Esto yo lo aprendí en un curso de simbología que hice con el profesor Raimon Arola, del cual recomiendo aquí algunos libros, y algunos de vosotros habéis hecho este curso también conmigo. Mencionaba la liebre, ¿no? La liebre, que muchas veces es emblema de la concupiscencia, de los vicios y demás, pero también no olvidemos el refrán popular de a veces de estar a cuando salte la liebre, ¿no? Es estar siempre al acecho a ese momento que, en este caso, sería... A ver cómo lo explico. A todos más o menos nos ha pasado que en este mundo en el que vivimos, ajetreado y demás, de repente tenemos esa especie como de experiencias epifánicas en las cuales parece que empezamos a entender todo, ¿no? Eso sería un poco la explicación, o la explicación no, cuidado, la versión, la interpretación esotérica de ese refrán popular de estar a que salte la liebre, ¿no? Es aguardar al salto de la liebre. Ahí ya vemos, es que el mismo personaje. Al principio es un profano, es un neófito, está aguardando esa iniciación y llega un momento en el que cuando salta la liebre se le cae la venda de los ojos y es partícipe de la posibilidad de un ascenso. Tiene ahí una vía de ascenso. La liebre vemos que se mete en el interior de esa montaña. Esa montaña en otras imágenes aparece representada como el Mons Philosophorum, ¿no? El monte de los filósofos, o el Mons Magorum Invisibilis, ¿no? Que es esa otra realidad, que no es una realidad física, sino que, depende de las interpretaciones, puede ser una realidad espiritual o una realidad puramente filosófica, mental, ¿no? Un estado del alma, un estado de la mente. Y todo esto que veis aquí son fases alquímicas. Fases alquímicas, la calcinación, la sublimación, la solución, la putrefacción, destilación, coagulación y la Julia, ¿a ti te suena alguna de estas? Es que se ve muy comprimida, pero bueno. Y una vez se han hecho estas operaciones, se llega al interior del palacio donde tiene lugar la boda alquímica, que es la unión de los principios femenino y masculino. Fruto de eso se produce la gran obra que conduce al ave fénix, que es ese símbolo que representa el renacimiento a una nueva forma de entender y de vivir la realidad, la existencia, a través de una muerte simbólica, que no deja de ser todo este proceso. Tinctura, exacto. Y, bueno, aquí aparecen representados distintas potestades, arriba del todo hay una fuente que no deja de ser la fuente de la sabiduría, porque la preside Mercurio, precisamente Hermes, que está justo encima de la fuente, y otra serie de personajes que son también deidades griegas. Está Marte, el dios de la guerra, Plutón con la guadaña como dios de la muerte. Son esas potencias, ¿no?, que gobernarían lo que es el mundo manifestado, que estaría representado, ya digo, por esos dioses que en hermetismo representan facetas de la existencia, y también por los elementos, fuego, agua, aire y tierra, y los símbolos zodiacales. Pasamos a otra imagen. Esta ya no la voy a comentar tanto. Es una que a mí me parece muy interesante por la referencia que hace. Hay una obra también alquímica súper... Bueno, bonita, sí, la palabra es bonita, que se llama La entrada abierta al palacio cerrado del rey. Que el nombre ya es muy sugestivo, ¿no? Es una obra de un alquimista, de un hermetista inglés, aunque no lo parezca por el nombre, que era Irenaeus Philaeleces, del siglo XVII. Y, bueno, aquí hay un montón, digamos, de un recopilatorio de consejos, de afirmaciones herméticas. Vemos de nuevo siempre esa figura mitológica casi de la montaña, ¿no? De casi el útero de la tierra, ¿no? Que en el fondo es de donde emana, donde es necesario volver. Del mismo modo que sales de la tierra, de que sales del vientre de tu madre, cuando, digamos, te quieres iniciar en estos conocimientos, tienes que hacer eso que a veces, Julia, hemos hablado, ¿no? Es ese nigredo, ese volver a morir, en cierto modo, para volver a nacer. Vamos a otra imagen. Esta a mí me gusta mucho por lo limpia que es, por lo simple que es. No sobra nada, no como en otras que están quizá para mi gusto demasiado recargadas. Bueno, aquí tenemos... es interesante
por la referencia que hace hacia el título, ¿no? Esta es una de las más famosas. Es una imagen que pertenece a una obra de Thomas Vaughan, que la ilustró pues su hermano, R. Vaughan, que ahora mismo no me acuerdo cuál era su nombre, pero es indiferente, los hermanos Vaughan. Y bueno, pues aquí aparece representado de nuevo eso mismo, ¿no? De nuevo la persona con los ojos vendados, es decir, la persona que todavía no se ha iniciado en ese camino, todavía no se ha... Puede que sí que se haya cuestionado, ¿no? Su existencia, pero le falta acceder a esos conocimientos, ¿no? Simbolismos aquí evidentes, ¿no? ¿Qué hace un ángel marcando hacia arriba con una espada flamígera y marcando hacia abajo con una serpiente, ¿no? La serpiente que siempre está ahí, le guste o no le guste a quien sea, ¿no? Es una figura universal y casi siempre suele significar o implicar lo mismo, ¿no? Pero a veces hay que saber leerlo y no es fácil. Si nos fijamos, alrededor hay como una especie de altar, y en ese altar hay una llama que pone Lumen Naturae. Es la luz de la naturaleza. La luz de la naturaleza, ¿qué ocurre? Que solo te permite ver hasta un punto. Luego pone región fantástica. Es esa región donde no es posible llegar simplemente a través de lo empirismo, de la ciencia, de las herramientas, digamos, incluso esotéricas. Hay que mojarse, hay que dejarse llevar. Y solo así uno es capaz de alcanzar el Mons Magorum Invisibilis, en cuyo interior está el Thesaurus Incantatus, que es el tesoro encantado. El tesoro encantado para el cual hay que matar al dragón, que muchas veces matar al dragón en realidad es someter al dragón, que el dragón no es más que uno mismo. Es decir, el dragón en este caso sería la versión no iniciada de uno versus el que está en el interior sentado sobre el tesoro, que es uno mismo que ha sabido, digamos, regenerarse e imponerse pues a todo lo que tiene de imperfecto en sí mismo, ¿no? Que por otra parte no es algo que se consiga tan idealmente como se ven las imágenes. Muchas veces hemos comentado, es un camino que es toda la vida, ¿no? Es inalcanzable, ¿no? Yo creo que la gran obra alquímica nunca se llega a alcanzar. A pesar de todo, hay que intentar buscarla, ¿no? Otra obra también magnífica, que es La fuga de Atalanta, de Michael Mayer, otro referente también. Este ya se entronca en una tradición ya rigurosamente casi alquímica. Es una obra de 1618 y es clave. Es clave tanto a nivel iconográfico como por los significados, porque es una obra que funciona. Hay una partitura, porque además está musicado. El autor crea un emblema, lo pone ahí, y además hay un epigrama que describe la situación. Pero además es generoso y luego te pone una interpretación de lo que significa, tanto el poema como la canción como el emblema, lo cual facilita mucho las cosas, ¿no? Y terminamos un poco este paseo por esta evolución del pensamiento hermético con quizá lo más contemporáneo, ¿no? Que si bien no recoge literalmente el mensaje del hermetismo, sino que adopta algunas de sus herramientas o de sus símbolos, sería, por ejemplo, la tradición del simbolismo masónico, ¿no? Que es muy divertido el nombre de este libro, porque uno de los libros principales de la alquimia es el Mutus Liber, que significa el libro mudo en latín, que es un libro en el cual creo que solo aparecen creo un par de frases, y además son consejos, o sea, no son descriptivas, y todo lo demás es mudo. Y en 1765, pues se supone que algún masón o varios pues quisieron hacer ese guiño y dijeron, vamos a hacer un libro mudo de la masonería, ¿no? Pero bueno, y de ahí el guiño. Bueno, no sé cómo vamos ya de tiempo, se nos echa encima, y no me gustaría terminar pues sin mencionar, por lo menos de pasada, las distintas formas, ya para ir terminando, en que el legado del pensamiento hermético pues se ha plasmado en los últimos 150 años. Podemos encontrar trazos de influencia más o menos evidentes en órdenes iniciáticas como la Golden Dawn, en el misticismo cristiano de la orden martinista, que está muy ligada al rosicrucianismo, y en ciertas modalidades de neopaganismo actual, como por ejemplo sería el helenismo, que también bebe mucho de esa tradición hermética neoplatónica. También juega un papel clave en el ocultismo de autores pues, como el propio Eliphas Levi,
y bueno, que sería un autor clave para entender el ocultismo contemporáneo y la renovación del interés por la magia a finales del siglo XIX. Y también se puede ver de una manera quizá más velada, más en un sentido de vocación, de intención, en el universalismo y en la concepción perennialista, en el sentido de que hay una tradición que viene desde no se sabe ni cuándo y que ha pervivido, aunque sea en el inconsciente colectivo, en todos nosotros hasta el día de hoy, que sería, por ejemplo, en la teosofía de Blavatsky, que seguro que muchos conoceréis. La lista pues podría continuar, pero vamos, que no es solo al ámbito del ocultismo y a lo religioso que ha influido, sino que en concreto, y sobre todo a través de la alquimia, pues también marcaría profundamente la vida y la obra de un personaje que, en mi opinión, es clave para una visión reconciliadora del ser humano contemporáneo, tanto con su pasado como con sus profundidades interiores. Me estoy refiriendo a Jung. A Jung, el famoso psicoanalista, que, bueno, yo pues no puedo evitarlo, tengo debilidad por él, ¿no? Y sobre todo por una obra suya, que es la obra menos científica que tiene, que es el Libro Rojo. El Libro Rojo, que es una maravilla para quien quiera ojearlo. Eso sí, os digo que lo vais a tener que ojear por internet, porque quien quiera comprar un facsímil son 200 eurazos, porque es un librazo enorme. Y además la edición que hay en pequeño no incluye las imágenes, lo cual es un absurdo. La gracia no es tanto las reflexiones que se hagan sobre las imágenes, sino que uno pueda acceder a esas imágenes, ¿no? Y también pensarlas uno mismo. Mucho menos continuista, y ya voy acabando, también tendríamos una obra como, por ejemplo, la de Manuel Dogborst, de quien El hilo de Penélope es un libro que yo creo que es clave para conocer el hermetismo contemporáneo, en el sentido literal. Ese es un hermetista ortodoxo, no se ha dejado influir por otras corrientes, intenta retomar el hilo, que se interrumpe más o menos en el siglo XVII-XVIII, e intenta actualizarlo. Y bueno, pues por ejemplo, ya a título personal, creo que vale mucho la pena, están ahí en la bibliografía, los libros de Federico González, que están publicados en la colección Toz de la editorial Libros El Innombrable. Y bueno, y así llegamos al final, ¿no? ¿Cuál es la aportación que puede hacer entonces la tradición hermética al mundo de hoy? Pues yo me atrevería a decir que se trata principalmente de su metodología. Me refiero a su vocación sincrética, a que es permeable, a que es integradora. Una visión pues, que además, a diferencia de muchas tradiciones espirituales, en lugar de despreciar el mundo de la naturaleza y de la materia como algo indigno y carente de todo interés, al contrario de esas propuestas, que solo miran hacia arriba y solo se interesan por el mundo de lo metafísico, esta manera de ver el mundo convierte pues, al mundo manifestado, al mundo de lo visible, en un maravilloso escenario simbólico y en un auténtico laboratorio del alma. Y permitidme que termine pues, con la lámina 14 del Mutus Liber, que he mencionado anteriormente, el original, no el masónico, que contiene un consejo de validez universal. Y es este. Vemos aquí dos figuras, y aquí dice en latín: ora, lee, relee, trabaja y encontrarás. Orar en este sentido, bueno, allá cada uno, ¿no? Puede ser una visión religiosa del término o puede ser una invitación interpretada desde una óptica actual de no olvidar ese trabajo interior, ese trabajo espiritual. Pero sobre todo la importancia de esto, leer, releer lo que uno ha leído, es decir, a veces desaprender, y es la única manera al final en la cual pues puedes encontrar. Eso es todo.